Avances tecnológicos. A principios del siglo XIX aparecieron un número de áreas polémicas que podían incluirse en el concepto de arte. Por ejemplo, ¿es la fotografía un arte? Las fotografías son evidentemente productos tanto de una máquina como del hombre. Pero el arte se supone que es exclusivamente una actividad humana, el resultado de productos puramente humanos. Más tarde se dudó igualmente de la cinematografía. ¿Y qué sucedía con la arquitectura industrial? ¿Podría mantenerse dentro de los límites del arte, a los que tradicionalmente pertenece la arquitectura, o su carácter especial hace que no se la incluya? ¿Pintar carteles es una rama de la pintura, o una simple actividad comercial? En el contexto moderno todas estas dudas podrían incluirse dentro de la siguiente pregunta. ¿Se incluyen o no los llamados medios de comunicación en los límites del verdadero arte? Lo útil y lo espiritual. La misma controversia ha suscitado el estatus del mueble artístico y la diversidad de los llamados objetos de arte. Bataux nunca había pensado incluirlos en su sistema. Y, sin embargo, con el paso del tiempo adquirieron el epíteto de artísticos. Pueden encontrarse en las colecciones de arte y museos, cerámica, cristalería, alfombras artísticas y armas. En el siglo XIX, el argumento que se utilizaba contra ellos, era que se trataba de obras que resultaban de manos humanas, más bien que del espíritu humano. Servían más bien a propósitos utilitarios que a la belleza, y por esta razón, porque no era arte puro, se pensaba que no merecían la pena incluirse entre las artes. Al mismo tiempo, William Morris, y la Hermandad de Trabajadores de las Artes, criticaron vigorosamente la distinción que se hacía entre arte puro y utilitario considerándola una falacia perniciosa y exigiendo la readmisión de los oficios artesanos al reino del verdadero arte. Es verdad que a una maravillosa obra de porcelana puede faltarle la profundidad de una tragedia o la expresividad de una gran sinfonía. Pero si esto significase que hay que sacar a la porcelana del reino del arte, tendría que admitirse que el arte no se preocupa solo de la belleza, sino también del pensamiento y la expresión. Parecía, entonces, que el concepto de arte, aunque teóricamente fuera permanente, era bastante fluido en la práctica. Los criterios para decir que era o no una obra de arte eran muchos, y todos bastante inestables. En teoría el único criterio fue la belleza. En la práctica entraban también en juego consideraciones tales como el contenido del pensamiento, la expresión, el grado de seriedad, la rectitud moral, la individualidad y el propósito no comercial. Hoy en día se han abandonado simplemente muchos de estos requisitos y escrúpulos, pero siguen permaneciendo las dificultades teóricas. Discusiones sobre el concepto de arte. 1. El rasgo distintivo del arte es que produce belleza. Por ejemplo, la definición clásica que heredamos del siglo XVIII. La definición completa, en su forma más resumida, sería así. El arte es aquella clase de actividad humana consciente que aspira, y logra, la belleza. La belleza es su propósito, su logro y su valor principal. La conexión que existe entre el arte y la belleza es una idea muy antigua. Platón decía que el servicio a las musas debe producir el amor a la belleza. 2000 años más tarde León Battista Alberti exigía que el pintor hiciera converger todas las partes de su obra hacia una belleza única. Esta es la tendencia que ocasionó la definición del arte establecida por Bataux y fue virtualmente el canon que se aceptó en el siglo XIX. Sin embargo, ante esta propuesta surge la pregunta: ¿qué es la belleza? ¿La belleza según quién? ¿Cuál canon de belleza? ¿El antiguo? ¿El de Oriente? ¿El de Occidente? Ante este concepto se opone como una cuestión problemática la subjetividad de cada persona. 2. El rasgo distintivo del arte es que representa, o reproduce, la realidad. En el pasado, esta definición afirmaba generalmente que el arte imita la realidad. Sócrates decía: ¿no es el arte la producción de las cosas visibles? Y Leonardo, 2000 años más tarde, la pintura más digna de alabanza es aquella que está lo más posible de acuerdo con lo que representa. Evidentemente, la definición no era aplicable a todo tipo de arte, sino solo al arte mimético, como por ejemplo la pintura, la escultura o la poesía.
hubo que esperar hasta mediados del siglo XVIII hasta que Bateux, que había sido el primero en identificar el arte con la belleza, llevó a cabo el intento, según sus propias palabras, de aplicar también el mismo principio de la imitación, a la música y al arte del gesto. Y añade que se quedó atónito al descubrir hasta qué punto este principio se aplica también a estas artes. Concluyó diciendo que la imitación de la naturaleza es tarea común de todas las artes. Este postulado deja afuera el arte no representativo. ¿Qué pasa con la abstracción o lo concreto? 3. El rasgo distintivo del arte es la creación de formas. El arte es la configuración de cosas o, dicho de otro modo, la construcción de cosas. Dota a la materia y al espíritu de forma. Esta idea se retrotrae a Aristóteles, quien decía que nada debe exigirse de las obras de arte excepto que tengan forma. Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo XX para que esto se incorporara a la definición del arte. Los primeros en llevarlo a cabo, y de un modo muy radical, fue el inglés Clivesen, y el polaco, Stanisław Witkiewicz. Según la creación artística quiere decir lo mismo que construir. August Samoyski afirma que el arte es todo aquello que ha surgido a partir de una necesidad de dar forma a algo. 4. El rasgo distintivo del arte es la expresión. 5. El rasgo distintivo del arte es que éste produce la experiencia estética. Esta definición, a su vez, se concentra en el efecto que una obra de arte produce en el receptor. Este cambio de interés es típico de los estudios que sobre el tema se hicieron a principios de siglo. La definición es similar a la que considera que el rasgo distintivo del arte es la belleza. Según esta, el arte es capaz, en efecto, de producir la experiencia de la belleza. Pero se siguen dando las mismas dificultades que antes. El término experiencia estética no es ni más claro ni menos ambiguo que el de belleza. 6. El rasgo distintivo del arte es que produce un choque. Como la anterior, esta definición trata el efecto que el arte produce en el receptor, pero difiere respecto al carácter de este efecto. Es la definición más reciente de todas, un producto característico de nuestra propia época. Muchos pintores modernos, escritores y músicos creen que su tarea es producir un tipo de experiencias que más que estéticas son abrumadoras, desconcertantes o completamente escandalosas. Se considera que una obra de arte tiene éxito siempre que haya producido este efecto. Dicho de otro modo, la función del arte no es expresar algo sino impresionar. Esto se vio expresado por las vanguardias históricas que pretendían una ruptura con el pasado, la forma tradicional, y en su forma más radical al buscar la destrucción del arte como algo separado de la vida común. Renuncia a una definición. Esta opinión surgió como un caso especial de la observación general que se hizo respecto a que existen algunos términos de uso común que se resisten a ser definidos con cualquier grado de exactitud. Según la naturaleza de estos términos, su denotación en cada caso tiende hacia una extensa área, según sea el contexto en el que se utilicen. Los variados objetos que se suponen que denotan no tienen, de hecho, ningún rasgo en común. Wittgenstein, que fue el primero en pensar esto seriamente, dijo que los objetos denotados poseen, a lo sumo, un parecido de familia. A esta categoría de conceptos se la denominaba como abierta. En poco tiempo, todos los conceptos básicos de la estética, como por ejemplo la belleza, la experiencia estética y el arte, se relegaron a esta categoría. La opinión de que el arte es un concepto abierto se propuso, entre otros, por el esteta americano M. Waits. Es imposible establecer cualquier tipo de criterios del arte que sean necesarios y suficientes. Por lo tanto, cualquier teoría del arte es una imposibilidad lógica, y no simplemente algo que sea difícil obtener en la práctica. Es algo implícito a la creatividad del arte que, dos artistas pueden crear siempre una serie de cosas que no se hayan creado antes. Por eso, las condiciones del arte no pueden establecerse nunca de antemano, por consiguiente, el supuesto básico de que el arte pueda ser tema de cualquier definición realista o verdadera, es falso. Hay que tener presente que el razonamiento de Waits no afecta solo al arte, sino que puede aplicarse con igual justificación a cualquier otro tipo de actividad humana. La ciencia y la tecnología son, sin duda, algunos ejemplos de actividades creativas, y si es imposible definir el arte, también será imposible definir una máquina.
Igual que nacen nuevas especies de plantas, los conceptos de planta y animal tendrían también que seguir estando abiertos. En efecto, Weiss admite que no existen conceptos cerrados fuera de la lógica y las matemáticas. Por eso, la definición del arte es solo una víctima de la catástrofe que destruye a la gran mayoría de las definiciones. Según Weiss, ninguna definición del arte es, después de todo, realmente necesaria, porque podemos tratar perfectamente el tema sin tener una definición alternativa. El arte tiene, pues, muchas funciones diferentes. Puede representar cosas existentes, pero puede también construir cosas que no existan. Trata de cosas que son externas al hombre, pero expresa también su vida interior. Estimula la vida interior del artista, pero también la del receptor. Al receptor le aporta satisfacción, pero puede también emocionarle, provocarle, impresionarle o producirle un choque. Como todas estas son funciones del arte, no puede ignorarse ninguna. Retomando el comienzo de este video, sobre la pregunta si el arte puede definirse de manera esencialista, es decir, si posee características necesarias y universales que se repiten en todas las obras, parecería que la respuesta es no. Que el arte y su definición es de carácter contingente, accidental, que en definitiva es un concepto histórico que se fue construyendo a lo largo del tiempo, desarrollado por los artistas en la medida que se experimenta y se van forzando los límites. Sin embargo, podríamos rescatar algunos aspectos, entre comillas, universales para las obras de arte. Arthur Danto, filósofo norteamericano, dice que toda obra encarna una idea, un sentido. Lo explica de la siguiente manera. Gran parte del arte contemporáneo no es estético en absoluto, pero en su lugar tiene el poder del significado y la posibilidad de la verdad, y de la interpretación depende que dichas cualidades afloren o no. Es decir, podríamos postular una definición de carácter general y abierta, por supuesto, que sería la siguiente. El arte es una producción simbólica creada por el hombre, la cual está hecha con el objetivo de ser ubicado en un contexto de contemplación, para percibir no solo su forma y materia, sino también para reflexionar sobre los sentidos y connotaciones que produce. Dicha producción puede ser a priori o a posteriori, es decir, creada desde cero con una intención artística o seleccionando un objeto ya elaborado y destinado con otro fin, para convertirlo y recontextualizarlo como obra de arte. Lo que sucede a menudo con el arte contemporáneo, obras conceptuales o ready-mades. Dicho todo esto, y para finalizar, cabe aclarar por todo lo que hemos repasado que el arte es una definición por convención, es decir, ante algo tan variado e inestable, queda de manifiesto que es un concepto artificial, creado y consensuado por el hombre. Esta sería la teoría institucional del arte de George Dickie. A saber, la institución del arte, es decir, todos sus actores, deciden por medio del desarrollo del campo artístico, lo que se produce, lo que se expone, y lo que las galerías y museos van aceptando, en última instancia se va decantando, qué cosa es aceptada como arte. Bueno, hasta acá este repaso y reflexiones sobre la definición de arte, espero que les haya resultado claro el desarrollo del concepto y el porqué del estado actual del mismo. Saludos.